La lluvia golpeaba el parabrisas del sedán robado, reflejando la tormenta que se desataba en el corazón de Evelyn. Ya no solo huía para salvar su vida, huía por un futuro que aún no había comenzado. La llamaban rebelde, la llamaban débil, decían que una omega sin manada era como una muerta. Pero, al mirar al pequeño bultito dormido en el asiento del copiloto, el pequeño Leo, ajeno a que estaba siendo perseguido por el alfa más peligroso de la costa este, Evelyn sabía que se equivocaban. Desgarraría el destino mismo para mantenerlo a salvo. Sin embargo, no se daba cuenta de que cruzar la frontera hacia el territorio de Silverbane no la llevaría a la muerte. En cambio, la llevaría hasta el único monstruo que podía salvarlos. Y él la estaba mirando directamente. El indicador de combustible llevaba 50 millas rozando el vacío. Evelyn Vance agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron del color de los huesos viejos. Sus ojos se movían rápidamente entre el asfalto resbaladizo del puerto de montaña y el espejo retrovisor. No había nada más que oscuridad y el implacable aguanieve de una tormenta de noviembre en el noroeste del Pacífico. «Por favor», susurró, con la voz ronca por días de silencio. «Solo un poco más». A su lado, en un asiento de coche sujeto con un cinturón de seguridad desgastado, dormía Leo, de 6 meses. Era lo único silencioso en un mundo que parecía estar gritando. El lobo de Evelyn, una criatura asustadiza de pelaje dorado llamada Sarafina, deambulaba por el fondo de su mente, gimiendo con una mezcla de agotamiento y terror. Habían cruzado 3 veces la frontera estatal en 2 días, tratando de despistar el rastro de la manada Obsidian. El Alpha Silas no renunciaba fácilmente a sus propiedades, y en su mente retorcida, Evelyn y Leo eran precisamente eso. Propiedades. El motor escupió un estertor que envió una descarga de adrenalina pura por las venas de Evelyn. Dirigió el coche hacia un desvío de grava justo cuando los faros parpadearon y se apagaron, sumergiéndolos en las profundidades del bosque. «No, no, no», siseó Evelyn, desabrochándose el cinturón de seguridad. El silencio se apoderó del lugar, pesado y sofocante. Los antiguos bosques del exterior se erigían como centinelas silenciosos. Evelyn sabía exactamente dónde estaban. El GPS se había apagado hacía una hora, pero ella conocía los puntos de referencia. Había cruzado el puente del río Gray. Estaban en territorio Silverbane. Los rumores sobre la manada Silverbane se susurraban con tono aterrado en las áreas de servicio y en las guaridas de los renegados. Decían que el alfa, Kai Thorne, era un carnicero. No tomaba prisioneros, no permitía renegados y gobernaba su territorio con una brutalidad que hacía parecer cachorritos a los demás alfas. Pero Kai Thorne era el enemigo de su enemigo. Y, en ese momento, un carnicero era mejor que el demonio que la perseguía. Evelyn abrió la puerta y una ráfaga de viento helado la golpeó a través de su fina chaqueta vaquera. Se apresuró a ir al lado del pasajero y desabrochó el cinturón de Leo con manos temblorosas. El bebé se movió y soltó un llanto suave y ahogado que sonó como una sirena en la tranquila noche. «Shh, pequeño», murmuró, apretándolo contra su pecho y envolviendo su pequeño cuerpo con su bufanda extra grande. «Mamá te tiene. Mamá está aquí». No podía quedarse junto al coche. Los rastreadores de Silus encontrarían el vehículo en cuestión de horas. Tenía que adentrarse en el bosque, encontrar una cueva, ocultar su olor y esperar que la tormenta borrara sus huellas antes de que la patrulla fronteriza de Kai los encontrara. Evelyn se adentró en la línea de árboles. Sus botas se hundían en el mantillo húmedo. Cada crujido de una ramita sonaba como un disparo. Ella no era una guerrera. Era una omega, diseñada por la naturaleza para cuidar y mantener la paz, no para sobrevivir en un desierto helado. Pero el miedo tenía la capacidad de agudizar incluso los instintos más embotados. Caminó durante lo que le parecieron horas. Le ardían las piernas y Leo se hacía más pesado con cada paso. Sarafina gimió, instándola a transformarse, pero Evelyn no podía. No podía llevar a Leo en su forma de lobo. Hacía demasiado frío y él era demasiado frágil. Un aullido atravesó la noche. No era el aullido caótico y entrecortado de los renegados
o los rastreadores. Este era profundo, resonante y aterradoramente cercano. Vibró en el pecho de Evelyn. ¡Patrulla! ¡Corre!, instó Serafina. Evelyn trepó por un terraplén rocoso, jadeando con dificultad. Divisó un hueco bajo las raíces de un enorme roble caído, un refugio natural. Se metió en él y se acurrucó alrededor de Leo para protegerlo del viento y del mundo exterior. Apoyó la cara en la tierra y cerró los ojos. Ahora podía oírlos, el pesado golpeteo de las patas contra el suelo. No era un solo lobo, sino 3 o 4. Estaban cazando, y ella era la presa. Evelyn besó la frente de Leo. «Te quiero», le susurró al oído, entre su suave cabello. «Si vienen, yo correré. Tú quédate quieto». Ella actuaría como señuelo. Era una misión suicida, pero era su única opción. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era el silencio de un depredador agudizando sus sentidos. Un gruñido grave retumbó tan cerca que la vibración se transmitió a través de las raíces del árbol bajo el que se escondía. Evelyn contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Un enorme hocico se abrió paso entre la maleza que cubría su escondite. Incluso en la oscuridad podía ver el brillo de unos ojos ámbar y el destello de unos dientes afilados como cuchillas. La habían encontrado. El Alpha Chi Thorn no estaba de humor para intrusos. Las negociaciones del tratado con los Pactos del Sur habían sido un dolor de cabeza. Y su lobo, una bestia enorme y negra como la medianoche llamada Ragnar, estaba ansioso por luchar. La tormenta solo contribuía a su mal humor, arrastrando los aromas frescos del bosque y sustituyéndolos por el olor húmedo y podrido de la tierra mojada. Pero entonces un aroma atravesó la lluvia. Vainilla y miel, y debajo de eso, el agudo olor metálico del miedo agrio. «Renegada», gruñó Ragnar en su mente, «en nuestro territorio», les indicó a su beta, Mateo, y a su gamma, Jace. Se movieron como una unidad, sombras que se desprendían de la oscuridad. Habían seguido el aroma desde un coche abandonado en el desvío de la cresta. El aroma los había llevado hasta allí, hasta la base del roble caído. Kai se acercó lentamente. La mayoría de los renegados eran salvajes, enloquecidos por el aislamiento, o criminales exiliados por delitos atroces. Tenía una política de tolerancia cero. Si cruzaban su frontera, morirían. Era la única forma de mantener a salvo a la familia Silverbane. Empujó el hocico entre la maleza, esperando ver a un macho gruñendo o a una criatura desesperada y enferma lista para atacar. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Era una hembra, pequeña y frágil. Estaba acurrucada en una bola, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Pero no se encogía ante él. Estaba acurrucada alrededor de algo. Un cachorro. Kai entrecerró los ojos. Una omega. Una omega renegada con un hijo. Era la combinación más rara y peligrosa. No porque pudieran matarlo, sino porque una madre acorralada lucharía con una desesperación que desafiaba la lógica. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos muy abiertos, del color de las esmeraldas pulidas, llenos de lágrimas que se negaban a caer. No suplicó, no gritó. En cambio, desplegó lentamente una mano y la colocó sobre la cabeza del bebé para protegerlo. Luego le mostró los dientes a Kai. Era una patética advertencia humana de una criatura que no podía ni siquiera arañarlo, y mucho menos hacerle daño. «Es mía», susurró Ragnar. Kai dio un paso atrás y sus enormes patas resbalaron en el barro. «¿Qué compañera?», rugió el lobo. La palabra explotó en la mente de Kai como una granada. «Ella es mi compañera. Protege a Luna». La conmoción fue física. Kai no creía en las parejas predestinadas. Era un veterano de guerra endurecido, de 32 años. Creía en las alianzas, la fuerza y la lealtad. Los lazos entre parejas eran cuentos de hadas para niños. Pero la atracción era innegable. Era un hilo dorado que se enroscaba alrededor de su corazón y lo atraía hacia la mujer temblorosa en el barro. El aroma a vainilla y miel se había convertido en algo más que agradable. Era embriagador. Olía a hogar. Mateo, su beta, estaba a su izquierda. Mateo era un lobo gris, eficiente y letal. Gruñó con voz grave,
preparándose para abalanzarse sobre el intruso. ¡Detente! Kai proyectó la orden a través del vínculo de la manada con suficiente fuerza como para que Mateo cayera de rodillas. Mateo estaba confundido, con las orejas aplastadas. Alfa, es una renegada. Protocolo estándar. Tócala y te arrancaré la garganta. Kai gruñó, sorprendido por la violencia de sus pensamientos. Dio un paso atrás, dejando espacio a la mujer. Necesitaba transformarse. No podía hablarle así. Asustarla aún más solo haría que Ragnar se agitara más. Se movió detrás del tronco de un pino cercano. El crujir de los huesos señaló su transformación. Segundos después, Kai Thorne emergió. Estaba desnudo y ajeno a la lluvia helada. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de una década defendiendo sus fronteras y estaba musculoso. No le importaba su desnudez. Lo que le importaba era la mujer que ahora lo miraba con una mezcla de horror y confusión. Sal, dijo Kai. Su voz era profunda y áspera como la grava. Intentó suavizarla, pero no estaba acostumbrado a ser amable. La mujer no se movió. Acercó al bebé a ella. Si vas a matarme, dijo con voz clara y temblorosa, hazlo. Pero por favor, deja ir al niño. Es inocente. No ha pisado tu tierra. Yo lo traje aquí. Su lógica era errónea, desesperada y desgarradora. Kai se arrodilló en el barro para parecer menos amenazador. Nadie va a morir esta noche. Ni tú ni el niño. Sé quién eres, susurró ella. Eres el carnicero. Kai se estremeció. Llevaba años llevando ese título con orgullo. Mantenía alejados a sus enemigos. Sin embargo, oírlo de sus labios fue como una puñalada en el estómago. Soy el Alfa Kai Thorne, corrigió. Y tú estás en mi territorio. Eso te pone bajo mi protección. Si decido concedértela, claro. ¡Concédelas! ¡Concédelas! Aulló Ragnar. ¿Por qué? Preguntó ella, con la mirada fija en Mateo y Jace, que estaban volviendo a su forma humana y poniéndose los pantalones cortos de repuesto que llevaban en sus mochilas de patrulla. Kai la miró fijamente a los ojos. El vínculo se encendió con fuerza y brillo, abrazándolo. Porque mi lobo ha decidido que no se te debe hacer daño. Hizo una pausa, con el peso de la verdad sobre su lengua. No podía decirle que era su compañera. Todavía no. Estaba claramente traumatizada y huyendo de algo. Decirle eso ahora le provocaría un infarto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Kai. Evelyn, susurró ella. Evelyn. El nombre sabía como un buen vino. Y el chico, Leo. Evelyn y Leo. Kai se levantó y le tendió la mano. Su mano era enorme, callosa y llena de cicatrices. Una mano que había acabado con vidas. Pero ahora la extendía con la palma hacia arriba, en un gesto de sumisión. Estás helada. La cachorra necesita calor. Mi manada está a 8 kilómetros. Puedo llevarte. Evelyn miró la mano. Luego miró el oscuro bosque detrás de ella, donde su pasado la acechaba. Luego miró al Alfa. No percibió ningún engaño. Percibió intensidad. Lenta y dolorosamente, Evelyn salió arrastrándose de entre las raíces. Se puso de pie, con las piernas temblando tanto que casi se derrumba. Kai se movió más rápido de lo que el ojo humano podía ver y la agarró por el codo. Saltaron chispas donde sus pieles se tocaron. Fue eléctrico y ardiente, e innegable. Evelyn jadeó y sus ojos se clavaron en los de él. Ella también lo sintió, el reconocimiento. ¿Lo has sentido?, murmuró Kai con voz baja. No sé qué ha sido, mintió ella, aunque sus mejillas sonrojadas la delataron. Lo hablaremos más tarde, dijo Kai, quitándose el chaleco de patrulla que llevaba puesto y colocándoselo a ella sobre los hombros. Se había vuelto a poner los pantalones cortos que le había traído Jace. Le quedaban grandes a ella. Compañero, trae el coche a la carretera de acceso. Jace recorrió el perímetro. Comprobó si la habían seguido. Me han seguido, dijo Evelyn rápidamente, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de ella. La manada de obsidiana, el Alpha Silus. La expresión de K se endureció hasta convertirse en una máscara de fría furia. Silus te está persiguiendo. Quiere al bebé, susurró. Kai miró al niño dormido en sus brazos. Un instinto protector, antiguo y violento, rugió en su pecho. Si Silas quiere a este niño,
Tendrá que pasar por encima de mi cadáver para conseguirlo. Que venga, dijo Kai. La promesa de violencia en su voz hizo que los truenos que retumbaban en el cielo sonaran como un susurro. Descubrirá que la frontera de Silverbane es la última línea que cruzará jamás. Cogió a Evelyn, con el bebé y todo en sus brazos. Ella era demasiado ligera. Él se encargaría de eso. La alimentaría, la vestiría y quemaría el mundo por ella. Cierra los ojos, Evelyn, le ordenó con suavidad, mientras comenzaba a caminar hacia la carretera. Ahora estás a salvo. Por primera vez en meses, Evelyn le creyó. Apoyó la cabeza contra su pecho desnudo y escuchó el ritmo constante y potente de los latidos de su corazón. Dejó que la oscuridad la envolviera. La casa de la manada Silverbane no era una casa cualquiera. Era una fortaleza disfrazada de mansión. Construida con piedra gris y madera, se alzaba entre la niebla como un monolito de poder. Mientras el todoterreno de Kai, conducido por Mateo, subía por el largo y sinuoso camino de entrada, Evelyn se acurrucó más en la tapicería de cuero. Le habían dado ropa seca de una bolsa de deporte que había en el maletero, una sudadera con capucha de gran tamaño que olía a pino y unos pantalones de chándal que tuvo que enrollar 3 veces por la cintura. Tenía un aspecto ridículo, pero por primera vez en semanas no estaba temblando. Leia ya estaba despierta. Gorjeaba suavemente y mordisqueaba la correa del asiento del coche, sin saber que estaba entrando en el territorio de la manada más temida de la región. «Ya hemos llegado», dijo Kai desde el asiento del copiloto. No la había mirado durante el trayecto, pero Evelyn había sentido su mirada intensa y constante en el espejo retrovisor. El coche se detuvo. Kai salió del coche y le abrió la puerta antes de que se apagara el motor. La lluvia había cesado, sustituida por una espesa niebla helada. «Deja la bolsa», ordenó Kai, cuando Evelyn fue a coger sus escasas pertenencias. «Tenemos todo lo que necesitas». Ella no discutió. Desabrochó el cinturón de Leo y lo levantó en brazos. Estaba pesado por el sueño, un peso cálido contra su pecho. Mientras caminaban hacia las enormes puertas dobles, Evelyn sintió que docenas de ojos se posaban sobre ellos. Podía ver cómo se movían las cortinas de las ventanas del piso de arriba. Podía oler el característico aroma acre de los lobos nerviosos. Escepticismo, hostilidad, intruso. Las puertas se abrieron para revelar un gran vestíbulo con techos altos y una chimenea rugiente lo suficientemente grande como para asar un buey. Sin embargo, el calor del fuego se vio instantáneamente mermado por la mujer que estaba de pie en el centro de la habitación. Era alta, con el pelo rubio plateado cortado en un bob marcado y ojos como trozos de hielo. Llevaba una blusa de seda y pantalones a medida, con un aspecto totalmente aristocrático. Se trataba de Vivian, la anciana de la manada, y a juzgar por su postura, la autoproclamada guardiana de la pureza de Silverbane. «Kai», dijo Vivian con voz seca. No hizo ninguna reverencia, apenas asintió con la cabeza. Su mirada se deslizó más allá del alfa y se fijó en Evelyn. Arrugó la nariz de forma visible. «Has traído a una vagabunda a la casa principal». «He traído a una invitada, Vivian», respondió Kai con voz grave, colocándose ligeramente delante de Evelyn para protegerla de la mirada inquisitiva de la mujer. «Huele a renegada», replicó Vivian, dando un paso adelante. «¿Y a leche?» «Tiene un cachorro renegado». Miró a Kai con incredulidad. El protocolo establece que los renegados deben permanecer en las celdas de detención hasta que sean examinados, no traídos al vestíbulo. «El protocolo es lo que yo digo que es», dijo Kai, bajando el tono de voz una octava. Su tono estaba impregnado de la autoridad alfa, lo que hizo que los guardias que estaban junto a la puerta se estremecieran. «Ella está bajo mi protección personal. Cualquiera que le falte el respeto a ella, me falta el respeto a mí». Los labios de Vivian se estrecharon hasta formar una línea blanca. Miró a Evelyn, entrecerrando los ojos. «¿Y quién es ella? ¿Algún caso de caridad? ¿O recogiste una mascota durante la patrulla?» Evelyn sintió que un destello de ira atravesaba su miedo. Cambió a Leo a la otra cadera y salió de detrás de la enorme figura de Kai. «No soy una mascota», dijo,
con la voz temblorosa pero audible. Me llamo Evelyn y solo estoy de paso. No he pedido estar aquí. Viven se burló. Ninguno de ellos lo pide, pero todos se quedan, aprovechándose de nuestros recursos. ¡Basta!, ladró Kai. El sonido resonó como un latigazo. Viven, retírate. Mateo lleva a Evelyn a la suite de invitados del ala este. Que el médico examine a la cachorra. Enviad algo de comida, comida caliente. Nos vemos allí. Viven parecía como si le hubieran dado una bofetada. El ala este estaba reservada para alfas y dignatarios visitantes de alto rango. Poner allí a una renegada sería toda una declaración de guerra contra el orden social de la manada. El ala este, repitió Viven lentamente. A la manada no le gustará esta alfa. Kai se acercó a la mujer mayor, elevándose sobre ella. Entonces pueden discutirlo conmigo en la arena de combate. ¿Estamos de acuerdo? Viven bajó la mirada y extendió ligeramente el cuello en señal de sumisión, aunque su olor aún apestaba a resentimiento. Sí, alfa. Kai se volvió hacia Evelyn. Su expresión se suavizó al instante, un cambio tan drástico que Evelyn sintió como si la hubiera golpeado una ola. Ve con Mateo, descansa, tengo que ocuparme de la seguridad. Vendré a verte en breve. Le acarició el pómulo con el pulgar. Fue un contacto fugaz, pero le provocó una descarga eléctrica que le recorrió los nervios. Evelyn jadeó suavemente. Los ojos de Kai se oscurecieron, sus pupilas se dilataron y se tragaron las iris ámbar. Quería decir algo, ella podía sentir las palabras vibrando en el aire entre ellos, pero se apartó. «Vete», murmuró. Mientras Evelyn seguía a Mateo por la gran escalera, sintió la mirada de Vivian clavada en su espalda. Por el momento, estaba a salvo de la tormenta y de Silas, pero se había metido de lleno en otro tipo de peligro. Era un cordero en una guarida de lobos, y el macho alfa la miraba como si quisiera devorarla por completo. La suite era más grande que todo el apartamento anterior de Evelyn. Contaba con una cama con dosel, un baño privado con una bañera con patas y un balcón con vistas al denso bosque. Una hora más tarde, Leo había comido y se había bañado, y dormía profundamente en una cuna improvisada. El médico de la manada, un amable anciano llamado Dr. Harris, había llegado. Evelyn se frotó el barro de la piel. El agua caliente convirtió la dura prueba de los últimos días en una pesadilla. Envuelta en un lujoso albornoz, se quedó junto a la ventana y observó cómo la luna luchaba por abrirse paso entre las nubes. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Adelante», susurró, aterrorizada por despertar a Leo. La puerta se abrió y entró Kai. Él también se había duchado. Tenía el pelo húmedo y más negro que el carbón, y se había puesto unos vaqueros limpios y una camiseta negra que le ceñía el pecho. Llevaba una bandeja con una tetera humeante y 2 tazas. «Pensé que quizá te apetecería un té», dijo, dejando la bandeja en una mesita cerca de la chimenea. «Manzanilla, ayuda a calmar los nervios». Evelyn se acercó con cautela. «Gracias por todo». El médico dijo que Leo está sano, solo está deshidratado. «Es un chico fuerte», dijo Kai mientras servía el té. Le indicó que se sentara. «Siéntate, Evelyn, por favor. Parece que estás lista para salir corriendo». «Siempre estoy lista para salir corriendo», admitió ella, hundiéndose en el sillón de terciopelo. Kai se sentó frente a ella, con las rodillas casi tocando las de ella. La proximidad era abrumadora. El aroma a lluvia de cedro y su poder bruto llenaban la habitación. «Tenemos que hablar sobre por qué estás huyendo», dijo Kai con suavidad. «Lo que dije lo dije en serio. Aquí estás a salvo, pero Silas no es un hombre que persigue a los fugitivos a través de las fronteras estatales por diversión. Es calculador. ¿Por qué quiere al niño?» Evelyn agarró la taza caliente con ambas manos. Sabía que tenía que decírselo. Si Kai iba a librar una guerra por ella, necesitaba saber lo que estaba en juego. «Leo no es solo un bebé», comenzó, con la voz temblorosa. «Es un problema para Silas». Kai frunció el ceño. «¿Es hijo de Silas?» «No», respondió Evelyn rápidamente. «Dios no. Si lo fuera, Silas probablemente lo ignoraría. No le importan los herederos. Planea vivir para siempre». Respiró hondo. «Leo es hijo de Julian». Kai se quedó paralizado.
Julian Vance es el antiguo alfa de Obsidian y el hermano mayor de Silas. Sí, Julian murió en un accidente de coche hace 6 meses, dijo Kai, contando la historia oficial. Silas se hizo cargo de la manada porque Julian no tenía heredero. No fue un accidente, susurró Evelyn, con lágrimas en los ojos. Julian sí tenía un heredero. Miró hacia la cuna. Kai abrió mucho los ojos al encajar todas las piezas. El niño. Yo era la compañera de Julian, confesó Evelyn, pero era complicado. Soy una omega. Julian era un alfa de sangre noble. Su consejo no aprobaría la unión. Querían que se emparejara con una hembra de la manada del sur para asegurar una ruta comercial. Así que lo mantuvimos en secreto. Íbamos a anunciarlo después de la ceremonia de emparejamiento. Pero Silas mató a Julian. Kai bajó la voz, haciéndola sonar peligrosa. Silas cortó los frenos del coche de Julian. Evelyn dijo, con una lágrima escapándose finalmente. Encontré los recibos en la papelera del garaje. Julian sospechaba de su hermano. Me dijo que huyera si le pasaba algo. 2 días después del funeral, descubrí que estaba embarazada. Lo oculté todo lo que pude. Pero cuando nació Leo, tenía los ojos de Julian y la marca de la manada. La marca de nacimiento apareció en su hombro al nacer. Kai maldijo en voz baja. Era la marca de nacimiento de la línea alfa. Era una prueba genética. Si la manada Obsidian descubría la existencia de Leo, Kai dijo que Silas perdería su derecho al trono. La ley de la manada es clara. El hijo del alfa hereda independientemente del rango de la madre. Silas lo sabe. Evelyn dijo que se enteró hace 3 días. Por eso huimos. No quiere criar a Leo Kai. Quiere matarlo. Quiere borrar todo rastro de su hermano para poder conservar el trono. Kai se levantó y empezó a caminar por la habitación. La rabia que irradiaba era palpable. Esto ya no era solo política, era algo personal. Un hombre que había matado a su propio hermano y ahora perseguía a una mujer y a un bebé para cubrir sus huellas. Era un nivel de depravación que hacía que el lobo interior de Kai aullara sediento de sangre. Pero había algo más. ¿Eras la compañera de Julian?, preguntó Ka, deteniéndose frente a ella. Le escudriñó el rostro, buscando el signo revelador de un vínculo roto. Cuando un lobo pierde a su compañero predestinado, desprende un aroma de tristeza y vacío. Evelyn estaba triste, sí, pero su lobo se sentía atraído por él. No habíamos completado el vínculo, aclaró Evelyn, sonrojándose. Fuimos elegidos, pero aún no nos hemos marcado el uno al otro. Estábamos esperando. Kai exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No está rota, se regocijó Ragnar. Está completa. Es nuestra. Si hubiera estado completamente emparejada y marcada, habría sido imposible que se uniera a Kai. Pero, como el proceso nunca se completó, el destino le había concedido una segunda oportunidad con una segunda pareja. Evelyn, dijo Kai, arrodillándose de nuevo ante ella. Le tomó las manos entre las suyas. Eran pequeñas y ásperas por el trabajo, pero perfectas. Silas no solo viene a por un renegado, viene a por el legítimo heredero alfa. Esto es un golpe de estado en potencia. No me importa la política, suplicó Evelyn apretándole las manos. No me importa la manada ni el dinero. Solo quiero que mi hijo viva. Iré a cualquier parte. Desapareceré. No irás a ninguna parte, prometió Kai. Llevó su mano a los labios y le dio un beso en los nudillos. El contacto le provocó una sacudida que le hizo curvar los dedos de los pies. Ahora estás bajo la protección de Silverbane. Y más que eso, vaciló. ¿Era demasiado pronto? Más que eso. Evelyn respiró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Eres importante para mí, dijo Kai, clavando sus ojos dorados en los de ella. Mi lobo te eligió en el bosque. Seguro que puedes sentirlo. Evelyn tragó saliva. Me siento segura. Por primera vez en mi vida, me siento segura. Ese es el vínculo. Antes de que ella pudiera responder, una sirena comenzó a sonar. Era un zumbido mecánico y grave que resonaba en toda la casa. Kai se puso de pie en una fracción de segundo
y su dulzura desapareció para dar paso a la letal agudeza de un general. ¿Qué es eso?, gritó Evelyn, levantándose de un salto y corriendo hacia la cuna. «Violación del perímetro», gruñó Kai. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Abajo, en la puerta principal, los faros atravesaban la niebla. No era solo un coche, era una caravana de todoterrenos negros con el fragmento de obsidiana pintado en las puertas. Silas no había esperado a los trámites legales. No había esperado a que amaneciera. «Está aquí», susurró Evelyn. El terror se apoderó de su garganta. Kai se volvió hacia ella. «Quédate en esta habitación. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí o a Mateo». «Kay, son demasiados». Kai se detuvo en la puerta, con una sonrisa oscura y salvaje en el rostro. Era la sonrisa de un carnicero. «Bien», dijo. Esperaba no tener que ir a buscarlo. Cerró la puerta de un portazo, dejando a Evelyn sola con la sirena, el aire dormido y la constatación de que la guerra de la que había estado huyendo finalmente la había alcanzado. La niebla exterior era tan espesa que ahogaba los focos que bordeaban la valla perimetral y convertía el mundo en un vacío gris y brumoso. Pero los gruñidos se oían con claridad. Kai caminaba por el camino de entrada, flanqueado por Mateo Jace y 20 de sus mejores matones. Aún no se había transformado. Quería que Silas le viera la cara. Quería que el usurpador le mirara a los ojos y viera la muerte que le esperaba. En las puertas de hierro forjado, la caravana de todoterrenos negros esperaba en silencio, como bestias silenciosas. La puerta del coche delantero se abrió y salió el Alpha Silas Vance. Físicamente, era lo contrario de Kai. Mientras que Kai era corpulento, tenía cicatrices e irradiaba violencia en estado puro, Silas era elegante. Llevaba una gabardina a medida. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con gel y tenía un rostro atractivo, pero estropeado por una perpetua mueca de superioridad. Parecía un político, no un guerrero, pero Kai sabía que eso lo hacía peligroso de otra manera. Silas luchaba sucio. «¡Kai!», gritó Silas, con su voz suave que se propagaba fácilmente a la distancia. «¿No nos estamos pasando con la bienvenida? Solo he venido a recoger algo». «Estás entrando sin permiso, Silas», respondió Kai, deteniéndose a 3 metros de la puerta. No gritó, pero su voz resonó con el pesado zumbido de la autoridad alfa. «Da media vuelta, vuelve a tu ciudad o te enterraré aquí». Silas se rió entre dientes y encendió un cigarrillo. La llama del mechero iluminó sus ojos fríos y muertos. «Siempre tan bárbaro. Mira, no quiero una guerra con Silverbane. Es malo para los negocios. Solo he venido a por la omega fugitiva que robó a mi manada. Entrégala junto con el mocoso y nos iremos. No se derramará sangre. Ella no es una propiedad». Kai dijo, apretando los puños a los lados. «Y el niño no es un mocoso. Es tu sobrino. Es el alfa legítimo de Obsidian». La sonrisa de Silas desapareció al instante. «Ha estado contando historias, ¿verdad?». La chica está delirando. Julian se quedó sin aire. «Ese bebé es un bastardo que recogió en un parque de caravanas». «Los dos sabemos que eso es mentira», dijo Kai. «He visto la marca en el niño». «Tienes miedo, Silas. Tienes miedo de que un bebé de 6 meses tenga más derecho a respirar que tú». Silas tiró el cigarrillo y lo aplastó con su bota lustrada. «Yo soy el alfa de Obsidian. Mi palabra es ley y según la ley de la manada, tengo derecho a recuperar a los fugitivos». Hizo una señal a los coches que tenía detrás. Se abrieron las puertas. Salieron docenas de lobos, pero no eran solo lobos de la manada. Kai entrecerró los ojos. Reconoció los olores: azufre, podredumbre, pólvora. Mercenarios. Silas había contratado a lobos renegados, mercenarios, para reforzar sus filas. Esto era una violación del Tratado del Consejo. «¡Has traído a Soulless a mi puerta!», gruñó Kai, perdiendo el control. «He traído un seguro», se burló Silas. «Dame a la niña, Kai. Esta es tu última oportunidad, o quemaré esta fortaleza hasta los cimientos y la sacaré de entre las cenizas». En el ala este, Evelyn observaba desde la ventana, con la mano apoyada contra el frío cristal.
No podía oír lo que se decía, pero podía leer el lenguaje corporal. Vio el ejército que había traído Silas. Va a morir, susurró, con el terror apoderándose de su corazón. Va a morir por nosotros. Miró a Leo, que dormía plácidamente en la cuna. Había pasado toda su vida huyendo y escondiéndose, siendo la omega sumisa que se disculpaba por ocupar espacio. Pero al ver al ejército abajo, algo dentro de ella se rompió. Kai no había dudado. La conocía desde hacía 2 horas, pero se interponía entre ella y todo un ejército. Ha creado a Sarafina, gimió su lobo, arañando el fondo de su mente. ¡Ayúdale! ¡Yo no puedo!, gritó Evelyn en voz baja. ¡Soy débil! No eres débil, gruñó Sarafina. Madre, abajo en la puerta, la tensión se rompió. ¡Cógelos!, gritó Silas mientras se transformaba en un lobo de color rojizo en pleno vuelo. La puerta explotó hacia adentro cuando el todoterreno de obsidiana la embistió. El metal chirrió contra la piedra. Los mercenarios se abalanzaron hacia adelante como una marea de violencia. Kai rugió, un sonido que sacudió las hojas de los árboles. No se molestó en desnudarse. Se transformó al instante y su ropa se hizo jirones cuando Ragnar tomó el control. El enorme lobo negro se lanzó a la refriega, atrapó al primer mercenario entre sus fauces y le rompió el cuello con un crujido repugnante. La batalla de Silverbane había comenzado. Era un caos. Los lobos de Silverbane eran disciplinados y luchaban en unidades coordinadas, pero eran superados en número 2-1. Kai era un torbellino de destrucción. Era una sombra negra que se movía entre las filas enemigas, destrozando y mutilando. Sin embargo, por cada lobo que derribaba, otros 2 ocupaban su lugar. Silas se quedó atrás, dejando que sus mercenarios hicieran el trabajo. Estaba vigilando la casa, concretamente las ventanas del ala este. Enterrado bajo una pila de 3 lobos rebeldes, Kai vio cómo la mirada de Silas se desplazaba. Vio cómo Silas hacía una señal a una figura enmascarada que se movía entre las sombras del muro del jardín. Un asesino. «Evelyn», rugió Kai en el enlace de la manada. Mateo intentó irrumpir en el ala este, pero 4 lobos lo inmovilizaron cerca de la fuente. Nadie podía llegar a la casa. Kai se deshizo de los lobos con un estallido de fuerza histérica, ignorando los dientes que le desgarraban los costados. Tenía que volver. Tenía que llegar hasta ella. Pero Silas se interpuso en su camino, chasqueando las mandíbulas y bloqueándole el paso. ¿Vas a algún sitio?, se burló Silas en el enlace mental. Acabemos con esto. Kai gruñó y chocó con Silas. Lo mataría rápidamente. Pero con cada segundo que pasaba luchando contra Silas, el asesino se acercaba más a la mujer que tenía su alma en sus manos. La puerta de la suite era de roble macizo y estaba reforzada con hierro. Evelyn sabía que no aguantaría para siempre. Minutos antes había oído romperse el cristal en la planta baja. Podía oír pasos sigilosos subiendo por la gran escalera. La manada estaba ocupada fuera. Nadie iba a venir a ayudarla. Evelyn arrastró la pesada cómoda hasta la puerta, tensando los músculos. Cogió un pesado atizador de hierro de la chimenea. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. «Shh, Leo», susurró, aunque el bebé ya estaba despierto, y la miraba con ojos muy abiertos y curiosos. Se retiró a la esquina de la habitación y se colocó frente a la cuna. Ella era la última línea de defensa. La manija de la puerta giró. Estaba cerrada con llave. Entonces se oyó un fuerte golpe. La madera se astilló. Otro golpe. La cómoda se arrastró por el suelo. Una mano con guantes tácticos negros se introdujo por el agujero en la madera y abrió el cerrojo. La puerta se abrió con una fuerza antinatural, empujando la cómoda a un lado. El hombre que entró no tenía forma de lobo, pero desprendía su olor. Un beta. Un beta. Iba vestido de negro y llevaba una pistola con silenciador. Silas no solo confiaba en sus dientes y garras, también utilizaba armas humanas. «Hazlo fácil, Omega», dijo el asesino, con la voz amortiguada por una máscara. «Aléjate del niño». Evelyn levantó el atizador. «Fuera». El hombre se rió. Era un sonido seco y cruel. «¿Qué? ¿Me vas a pinchar? Yo acabé con la chica de Alfa. Tú no eres nada».
Guardó la pistola, claramente pensando que no la necesitaba, sacó un cuchillo, dio un paso adelante. Evelyn lo blandió. Fue un golpe torpe y desesperado. El asesino atrapó el atizador con una mano, se lo arrancó de las manos y la golpeó en la cara con el dorso de la mano. Evelyn salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared. El mundo daba vueltas. Sabía a sangre. ¡Patética!, escupió el asesino. Caminó hacia la cuna. ¡No!, gritó Evelyn, poniéndose en pie a toda prisa. ¡Quédate ahí! El hombre se giró y le dio una patada en las costillas. El dolor le estalló en el costado. Evelyn jadeó y se acurrucó en una bola sobre la alfombra. A través de una neblina de lágrimas, vio al hombre meter la mano en la cuna. Leo empezó a llorar, emitiendo un agudo gemido de angustia. El sonido del llanto de su hijo tuvo un efecto en Evelyn. Superó su miedo. Superó su dolor. Llegó a lo más profundo de la parte dormida de su alma, que había sido reprimida por años de abuso y por haberle dicho que solo era una omega. Las omegas eran las cuidadoras, pero la naturaleza tenía una regla: no se toca a los jóvenes. Un calor ardiente y abrasador estalló en el pecho de Evelyn. No era el cambio, era algo más antiguo. Cuando las manos sucias del asesino tocaron la manta de Leo, Evelyn se puso de pie. No sentía la costilla rota. No sentía el moratón que se le estaba formando en la mejilla. Sus ojos, normalmente de un suave color esmeralda, brillaban con una luz plateada iridiscente. «Detente», ordenó. La palabra no sonaba como su voz. Sonaba como un coro de antepasados gritando al unísono. Tenía una resonancia armónica que hacía vibrar los cristales de las ventanas. El asesino se quedó paralizado. Su cuerpo se bloqueó, sus músculos se rebelaron contra su cerebro. Intentó girarse, intentó levantar el cuchillo, pero estaba paralizado. Era la Orden Lunar, un poder tan raro que no se había visto en generaciones. La capacidad de una verdadera matriarca para ordenar a los lobos que se sometieran, independientemente de su rango. Evelyn caminó hacia él. Se movía con la gracia de un depredador. «Suéltalo», ordenó. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Los ojos del asesino se abrieron con terror detrás de su máscara. «¿Qué? ¿Qué eres?», jadeó, luchando contra la presión que aplastaba su mente. «Soy su madre», siseó Evelyn. Recogió el pesado atizador de hierro que había caído. El asesino seguía paralizado por su voluntad, pero ella sentía que su energía se agotaba rápidamente. La orden le había quitado todas sus fuerzas. No dudó. Blandiendo el atizador con toda la fuerza de una madre que protege a su cría, golpeó la rodilla del hombre. Este gritó cuando el hueso se rompió y la orden se rompió con la oleada de dolor. Se derrumbó, buscando su pistola. Pero antes de que pudiera apuntar, las puertas del balcón se rompieron y se estrellaron hacia adentro. Una enorme bestia negra irrumpió en la habitación. Era Kai. Había trepado por la enredadera, rompiendo la piedra y las enredaderas en su desesperación. Vio al asesino en el suelo. Evelyn estaba de pie junto a la cuna con un atizador, sangrando. La rabia que emanaba Kai era palpable. No se transformó. No se detuvo. Se abalanzó sobre el asesino. Todo terminó en segundos. Kai destrozó la amenaza con una ferocidad que perseguiría a Evelyn en sus pesadillas si no estuviera tan aliviada de verlo. El sicario de Silas no era más que una mancha roja en la costosa alfombra. Kai se volvió hacia Evelyn. Tenía el hocico manchado de sangre y el pecho jadeante. Sus ojos ámbar estaban salvajes, enloquecidos por el ansia de lucha. Se acercó a ella, con un gruñido grave retumbando en su garganta. La examinó en busca de heridas, olfateando el aire frenéticamente. Evelyn dejó caer el atizador. Sus piernas se doblaron. La descarga de adrenalina la dejó temblando. Kai la cogió antes de que cayera al suelo. Se transformó, y los huesos crujieron al volver a formar el cuerpo de un hombre. No le importaba la sangre que cubría su piel. La sentó en su regazo y comenzó a mecerla. «Lo siento», dijo con voz entrecortada. «Lo siento mucho. No fui lo suficientemente rápido». «Has venido», susurró Evelyn apoyando la cabeza en su hombro. «Has vuelto». «Siempre volveré», juró Kai. Miró al asesino muerto y luego a la cuna donde Leo, ahora tranquilo, los observaba. «¿Te tocó?»,
Me golpeó, admitió Evelyn. Pero Kai, hice algo. Le hice parar. Hablé y se quedó paralizado. Kai la miró y le limpió la sangre del labio con el pulgar. Vio el brillo plateado que permanecía en sus ojos. Una mirada de asombro cruzó su rostro. Tienes la voz, murmuró. Eres una verdadera luna. Dios mío, Evelyn, no eres solo una compañera, eres una reina. Afuera los sonidos de la batalla se desvanecían. Con su líder ocupado y el elemento sorpresa desaparecido, los lobos Silverbane se habían recuperado. Los mercenarios se retiraban. Pero no había terminado. «Silas», preguntó Evelyn. «Huyó», respondió Kai con tono sombrío. «Cuando me separé para escalar el muro, se dio cuenta de que hoy no podía ganar. Se retiró». Kai se levantó y levantó a Evelyn en brazos con facilidad. «¿A dónde vamos?», preguntó Evelyn. «A la enfermería para vendarte las costillas», respondió Kai con la mandíbula apretada. «Luego llamaré al consejo». Silas no solo atacó a una manada, atacó a una verdadera luna y a una heredera real. Esta noche no ha iniciado una batalla, Evelyn. Ha firmado su sentencia de muerte. Evelyn apoyó la cabeza en su pecho. Estaba agotada, herida y aterrorizada por lo que estaba por venir. Pero mientras Kai la sacaba de la habitación destrozada y pasaba por encima del cuerpo del hombre que había intentado matar a su hijo, supo una cosa con certeza. Ya no iba a huir. Era la luna de Silverbane y haría que Silas Vance se arrepintiera del día en que había nacido. 3 días después del asedio fallido, el gran salón de la manada Silverbane se transformó en un tribunal. Las noticias del ataque y los rumores sobre una verdadera luna se habían extendido como la pólvora entre los hombres lobo clandestinos. El Alto Consejo, el órgano rector de las manadas norteamericanas, se había reunido. Ya no se trataba de una escaramuza local, era una cuestión de sucesión real y traición. Kai estaba de pie al frente del salón, con un traje negro formal, con una postura rígida. Detrás de él se sentaban los ancianos del consejo, 5 lobos ancianos con túnicas ceremoniales y rostros indescifrables. Silas Vance estaba de pie al otro lado de la sala. Se había entregado al consejo la mañana después del ataque, alegando que había ido a rescatar a un heredero secuestrado. Parecía seguro de sí mismo, incluso engreído. Tenía dinero, contactos y abogados que sabían cómo manipular la ley de la manada. «Esto es absurdo», declaró Silas, dirigiéndose al Alpha Superior Sterling, el jefe del consejo. «Exijo la devolución de mi sobrino y la ejecución del Omega renegado por secuestro. El Alpha Thorn está dando cobijo a un criminal. El único criminal aquí es el hombre que asesinó a su propio hermano», dijo Kai, con su voz resonando en las paredes de piedra. «Son solo acusaciones», dijo Silas, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. «¿Dónde están las pruebas? Solo tienes la palabra de una chica asustada que sedujo a mi hermano. Julian era débil. Se acostó con una don nadie. Eso no la convierte en luna ni legitima a su hijo bastardo». Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes. Muchos alfas visitantes asintieron con la cabeza. En su mundo, el linaje y la pureza lo eran todo. La idea de que una omega de ningún sitio afirmara ser la compañera de un alfa de alto rango era escandalosa. «Traedla», ordenó el anciano Sterling. Las pesadas puertas dobles del fondo de la sala se abrieron. La sala quedó en silencio. Evelyn no entró con la cabeza gacha. No llevaba la sudadera con capucha de talla grande de una refugiada. Vivian y los estilistas de la manada habían trabajado duro. Evelyn llevaba un vestido de terciopelo esmeralda oscuro, a juego con sus ojos, con un corte que resaltaba la elegante inclinación de su cuello y la fuerza de sus hombros. Llevaba el pelo trenzado a modo de corona, pero no fue el vestido lo que silenció la sala. Fue su aura. Llevaba a Leo en un brazo. El bebé vestía un traje formal en miniatura y miraba a su alrededor con ojos brillantes y curiosos. Kai sintió que el pecho se le hinchaba de un orgullo tan intenso que casi lo hizo caer de rodillas. Su lobo ronroneó. «Mi reina». Evelyn caminó por el pasillo central. Pasó junto a alfas que habían gobernado durante décadas, y estos instintivamente dieron un paso atrás para dejarle paso. El aire a su alrededor brillaba con la tenue presión plateada de la verdadera luna.
Se detuvo junto a Kai, no detrás de él. Era su igual. «Hola, consejo», dijo Evelyn. Su voz era tranquila y melodiosa, pero llegaba hasta el fondo de la sala sin necesidad de micrófono. «Soy Evelyn Vance, compañera de Julian Vance y madre de Leo Vance, el alfa de Obsidian». Silas se rió. «Vance, no tienes derecho a ese nombre. Eres una vagabunda». «Enséñale al chico», ordenó el anciano Sterling. Evelyn se volvió hacia los ancianos. Bajó el cuello de la camisa de Leo. Allí, en el pequeño hombro del bebé, estaba la marca de nacimiento. Era inconfundible, una luna creciente atravesada por un rayo irregular. El sello del linaje Obsidian. Un murmullo recorrió la multitud. Era una prueba genética. Pero una marca de nacimiento no prueba nada. Silas gritó, perdiendo la compostura. «Podría haberlo marcado. Es una bruja». «Mirad sus ojos, esa luz plateada. Está usando magia negra. No es magia». «¡Silas!». Kai dio un paso adelante, con la voz grave y gutural. «Es la autoridad lo que te falta. Ella es una verdadera luna. La naturaleza la eligió, igual que la naturaleza te rechazó a ti. ¡Mentiras!». Silas sacó una navaja oculta en la manga, violando la tregua sagrada de la sala. «No dejaré que una traidora y un bastardo me roben mi manada». Se abalanzó, no sobre Kai, sino sobre Evelyn. La sala estalló. Los guardias se apresuraron, pero fueron demasiado lentos. Silas era rápido, impulsado por la desesperación. El cuchillo brilló bajo las luces de la lámpara de araña. Evelyn no se inmutó. No retrocedió. Con un movimiento fluido, le entregó a Leo a Kai y se volvió para enfrentarse al atacante que se abalanzaba sobre ella. Sus ojos brillaron, convirtiendo toda la sala en monocromática en un destello de luz plateada. Esta vez no gritó. En cambio, susurró, y el sonido golpeó a todos como una ola física. «Arrodíllate». No era una petición, era una reescritura de la realidad. Silas, en plena embestida, se estrelló contra el suelo como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10. El cuchillo salió disparado. Arañó la piedra, echando espuma por la boca mientras intentaba luchar contra la orden, pero su cuerpo lo traicionó. Se vio obligado a inclinarse, con la frente presionada contra el frío suelo de piedra a los pies de Evelyn. Toda la sala se quedó paralizada por la sorpresa. Incluso los ancianos se agarraron a sus sillas, sintiendo el poder residual de la orden. Evelyn miró al hombre que había matado a su amante y casado a su hijo. No sentía miedo, solo un frío juicio final. «No eres un alfa», dijo Evelyn en medio del silencio. «Un verdadero alfa protege a la manada. Tú solo te alimentas de ella». Levantó la vista hacia el consejo. «Me lo confesó en el bosque», afirmó Evelyn con claridad. Admitió haber cortado los frenos. Admitió haber asesinado a Julian Vance. El anciano Sterling se puso de pie, con sus viejos ojos muy abiertos en señal de reverencia. Miró a Evelyn y luego a Silas, que estaba llorando. «El testimonio de una verdadera luna es irreprochable», anunció Sterling. «El consejo te escucha por adelantado, Evelyn». Sterling se volvió hacia Kai. «Como anfitrión de este tribunal y protector de las víctimas, el derecho de ejecución recae en ti, Alpha Thorn». Kai devolvió a Leo a Evelyn. Se acercó a Silas, que seguía inmovilizado por la voluntad de Evelyn, y lloraba de frustración y terror. «Por el asesinato de Julian Vance», dijo Kai, mientras su mano se transformaba en un enorme guante con garras. «Por el intento de asesinato de un niño y el ataque a Silverbane». «¡Espera!», gritó Silas, cuando el control finalmente se debilitó lo suficiente como para que pudiera hablar. «Tengo dinero, tengo territorios, te daré lo que quieras». «Todo lo que necesito está justo detrás de mí», dijo Kai. No montó ningún espectáculo. Fue un golpe rápido y brutal de justicia. Las garras de Kai se movieron y el reinado de Silas Vance terminó en una lluvia de sangre carmesí sobre Greystone. El salón quedó en silencio. Entonces, lentamente, el alfa superior de la manada del sur comenzó a aplaudir. Luego le siguió otro, y luego los ancianos. Era un ritmo de respeto. Evelyn miró a Kai. Él se limpió la mano con un paño que le ofreció Mateo, pero sus ojos estaban fijos en los de ella. No eran los ojos de un asesino,
Eran los ojos de un hombre que finalmente había librado al mundo de los monstruos para que su familia pudiera dormir tranquila. 6 meses después, la nieve se había derretido y había sido reemplazada por vibrantes flores silvestres en las montañas primaverales. El territorio de Silvervein estaba en paz. Las fronteras eran seguras y el comercio con la manada Obsidian, ahora dirigida por un consejo regente hasta que Leo alcanzara la mayoría de edad, florecía. Evelyn se sentó en el balcón de la suite principal y observó a Leo gatear por la manta de picnic. Se agarró a la barandilla e intentó ponerse de pie, con las piernas temblorosas pero decidido. La semana que viene ya estará caminando, dijo una voz grave. Evelyn sonrió cuando Kai salió al balcón. La rodeó por la cintura por detrás y enterró la cara en la curva de su cuello. Olía a sol y a tierra fresca. No le metas prisa, se rió Evelyn, recostándose contra su sólido calor. Aún no estoy preparada para perseguirlo por el jardín. Para eso están las niñeras, bromeó Kai, besando el punto sensible debajo de su oreja. Y los cuidadores y los guardias. Tiene un ejército de niñeras. Te prefiere a ti, dijo Evelyn en voz baja. Era cierto. Leo adoraba a Kai. Kai, el temido carnicero del norte, pasaba las tardes en el suelo, construyendo torres con bloques y dejando que el bebé le mordisqueara los dedos. Trataba a Leo como a su propio hijo, sin hacer nunca distinción entre lazos de sangre y los lazos afectivos. Kai la giró, con expresión seria. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Evelyn, comenzó. Kai, le advirtió ella sonriendo. No tienes por qué hacerlo. Somos compañeros. Lo sabemos. Quiero que el mundo lo sepa, dijo él. Quiero el papel, la ceremonia, el anillo, el mordisco, todo. Pasé 32 años pensando que viviría y moriría solo en un campo de batalla. Tú me diste un hogar. Abrió la caja. Dentro había un anillo que desafiaba toda descripción. Una banda de oro negro sostenía un diamante que brillaba con una luz interior, flanqueado por 2 esmeraldas que combinaban perfectamente con sus ojos. Evelyn Vance. Kai susurró, con los ojos brillantes por la emoción contenida. Me harías el extraordinario honor de ser mi esposa, mi luna y la madre de nuestra manada. Evelyn miró el anillo, luego a Leo, que aplaudía a una mariposa, y finalmente al hombre que los había salvado a todos. El hombre que había visto a una reina en una rufiana sucia y desesperada bajo la lluvia. Sí, susurró, con lágrimas en los ojos. Sí, Alfa. 1000 veces sí. Kai deslizó el anillo en su dedo, la besó profundamente, sellando la promesa. Cuando se separaron, un aullido resonó en el bosque. Era la manada, que sentía la alegría de su alfa y cantaba a la luna en señal de celebración. Evelyn apoyó la cabeza en el pecho de Kai y escuchó el ritmo constante de su corazón. Había atravesado el infierno para llegar hasta allí. Pero, mientras contemplaba las montañas Silvervein, supo que su viaje había terminado por fin. La Omega rebelde no solo había sobrevivido, había conquistado. Y el lobo alfa no solo había elegido una compañera, había encontrado su destino. Este es el increíble final de la Omega rebelde y el lobo alfa. El viaje de Evelyn, desde una madre desesperada que huía bajo la lluvia hasta una poderosa líder del Consejo Lunar, demuestra que la verdadera fuerza proviene de a quién proteges, no solo de lo duro que luchas. ¿Qué opinas? ¿Silas obtuvo lo que se merecía al final o el Consejo debería haberlo encarcelado? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Si esta historia te ha emocionado o te ha puesto la piel de gallina, dale al botón me gusta. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal y me permite ofrecerte más romances épicos. Si aún no lo has hecho, dale al botón suscribirse y activa las notificaciones para no perderte el próximo giro de la trama. Hasta la próxima, sigue aullando.